Bueno, listo. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Estamos viendo ahora lo que es el tema del pecado. Y justamente la semana pasada yo les compartía qué es el pecado. Pecado es todo aquello que trae una consecuencia negativa para mi vida o para mi familia. Hablábamos hace 2 semanas acerca de los dos mundos, ¿verdad? Del mundo físico y del mundo espiritual. Hablábamos que hay consecuencias. Lo que yo haga en el mundo físico va a tener una repercusión o una consecuencia en el mundo espiritual y viceversa, ¿sí? Lo que yo haga negativamente va a traer una consecuencia negativa en el mundo físico. Por eso es que a veces las personas detectan que no les van bien en sus relaciones, en su familia, con sus amigos, en sus trabajos, en sus ingresos. Tendríamos que analizar exactamente qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos sembrando mal para estar cosechando esas cosas negativas, porque todo tiene una consecuencia. Y justamente la semana pasada hablábamos este tema, el pecado y sus consecuencias. ¿Alguien levantó su mano? Ray, ¿de qué página, por favor? Ok, estamos en la página número 37. Página número 37 y el día de hoy vamos a dar inicio al capítulo 4, que son las consecuencias del pecado en las generaciones. Necesito que tengamos un criterio muy amplio, ¿sí? Hay personas que creen o que piensan que lo que hicieron mis antepasados no repercute o no tiene nada que ver con mi vida. Y esto, bueno, yo les hablaba al principio de este diplomado que si lo vemos de forma científica, la composición de ADN tiene mucho que ver de las cosas que hicieron mis antepasados. Cosas como qué, cosas como adicciones, cosas como violencia, como ansiedad, depresión, problemas, enfermedades, ¿sí? Temas, por ejemplo, temas de suicidio, temas, por ejemplo, también de aborto, temas, todo tipo de situación negativa que haya pasado, ¿sí? En mis generaciones antepasadas, bisabuelos, tatarabuelos, padres, definitivamente tiene una repercusión en mi presente. Si hablamos científicamente por el ADN, si hablamos espiritualmente, yo les mencionaba que hay un dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Este dicho, ¿qué nos menciona o qué nos dice? Bueno, nos habla que el diablo, el enemigo, el maligno, como usted lo conozca, sabe justamente cuáles son las debilidades o las carencias o lo que sembró o lo que sembraron mis antepasados y les funcionó y siempre va a tratar de replicar en las generaciones actuales. Ojo con esto no estoy diciendo que una persona que nació en un hogar con alcoholismo, la persona es alcohólica. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede haber una derivación, ¿sí? Tendríamos que ver el contexto. Hay personas que nacieron en hogares con alcoholismo y ni por error toman una gota de alcohol, pero justamente no lo toman por el recuerdo que tienen de que sus familiares tomaban y se golpeaban, se insultaban, había violencia, había situaciones, entonces por eso huyen de esto, ¿verdad? Pero también hay personas, eso es lo cierto, hay personas que tienen una connotación o tienen un antepasado de alguna adicción, de alguna enfermedad y curiosamente, vamos a llamarle curiosamente o por el destino, se vuelve a presentar esa situación en el presente. Por eso es que ustedes han visto o han presenciado familias que hay un común denominador o hay un común que los designa, ¿sí? Por ejemplo, hay familias que los bisabuelos tuvieron abortos, después los abuelos tuvieron abortos,
después los padres tuvieron abortos y los hijos están presentando esta situación. Mismo caso, personas que tuvieron una enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer, alguna situación de ese tipo, ansiedad, depresión, temas de la comida, bulimia, anorexia, temas sexuales, ¿verdad? Temas, por ejemplo, ahí, pues de pornografía o de incesto o de violación que ocurrieron muy en el pasado, pero que lastimosamente se siguen manifestando, se siguen presentando. Justamente el día de hoy vamos a ver o vamos a hablar por qué ocurre esto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Estamos en el capítulo número 4 y voy a dar inicio con la clase, no sin antes hacer una oración para que sea el Espíritu Santo dándonos la revelación y el entendimiento esta noche. Te voy a pedir que cierres tus ojos, yo voy a orar. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que está detrás de esta pantalla, Dios. El día de hoy empezamos con los temas fuertes, Dios, y te pido que sea tu Espíritu Santo quien nos dé la revelación, el entendimiento, Padre. Quita toda oposición, quita todo negativismo, Dios, te pido en esta hora, Espíritu Santo, que quites toda distracción, que liberes la mente de cada una de las personas que está detrás de esta pantalla para que puedan aprender, aplicar, para que puedan analizar incluso también la vida de su familia, Padre, y que sea tu Espíritu Santo dándonos la revelación y el entendimiento en esta hora, Dios. Ponemos en tus benditas manos este tiempo y te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí, Padre. Asimismo te pido, Padre, que en esta hora tomes control de esta clase y que tu Espíritu Santo sea quien nos dé esta clase en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver qué son las consecuencias generacionales. En la palabra de Dios, en la Biblia, en Éxodo 20, del 5 al 6, dice la palabra de Dios que Dios, Jehová, Dios Padre, el Dios de Génesis, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando aquí está hablando la Biblia, me aborrecen, está hablando Dios justamente de las personas que no quieren o no buscan la santidad, ¿sí? Con esto no está hablando que solamente las personas que no tienen una relación con Dios es la que va a visitar Dios la maldad, sino que aquí la Biblia es muy lírica, es muy específica y nos está diciendo que Jehová o Dios visita la maldad, es decir, el pecado de los padres sobre los hijos hasta por 4 generaciones, ¿sí? Cuando está hablando aquí que me aborrecen, quiere decir que no aman la voluntad de Dios, que no aman su palabra y no aman sus mandamientos, ¿sí? ¿Qué significa visitar la maldad? No significa que Dios condene automáticamente a los hijos por pecados ajenos. Fíjense bien, eso no quiere decir que si un papá pecó en automático, va a ser cadena perpetua para el papá, para su hijo, para el hijo de su hijo. No. Lo que quiere decir esto es que el pecado tiene efectos que se transmiten, hablando justamente de la lección que vimos anteriormente de los dos mundos, ¿sí? Si una persona plantó mentira en el ámbito espiritual, la cosecha se va a dar. ¿En qué momento? Puede ser al instante, pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30, 50 o 100 años. Si yo les ponía el ejemplo que si plantamos nosotros una semilla de limón, esta va a dar el fruto a su tiempo. Y para que esta semilla dé el fruto, tienen que haber diversos factores. ¿Cuáles son estos factores? La tierra, el abono, el agua que le estoy dando, el lugar donde la planté, la temperatura donde la planté. Son muchos factores. Hablando de una semilla literal. Hablando del mundo espiritual, cuando tú siembras una mentira, un engaño, cuando tú siembras algo de pecado, algo negativo en tu vida, puede que la repercusión sea automáticamente para ti o puede que tarde en germinar.
pero definitivamente de que va a dar fruto, lo va a dar, ¿sí? Por eso la Biblia dice que cuidemos lo que sembramos, porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, los hijos suelen imitar patrones aprendidos. Este es otro punto importante. Si en una familia hay violencia, hay alcoholismo, hay adicciones, hay problemas sexuales, hay violencia intrafamiliar, hay carencias, hay todo tipo de pecado, todo tipo de condición negativa, eso es algo que se transmite. ¿Por qué? Porque los niños son los primeros que perciben. Hablando espiritualmente, un niño es como una esponja. ¿Por qué? Porque el niño no tiene pecado. Cuando los niños nacen, los niños son una esponja que absorben. Por eso es que a los niños, hablando de bebés, niños y adolescentes, son más fáciles que aprendan y que se adhieran a los patrones que ven en casa, en la escuela o las conductas que ven en su entorno, porque como ellos tienen una alma pura, como ellos son nuevos en esto, ¿sí? Ellos van aprendiendo. Por eso es muy importante que cuidemos a nuestros pequeños. Si tienes hijos, cuídalos. Tienes nietos, ora por ellos y cuídalos. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque el enemigo es su principal objetivo, dañar esas mentes nuevas. ¿Y con qué las va a dañar? Con el ejemplo de los adultos. Lamentablemente y lastimosamente, la gran mayoría de pecados que practica un adulto, más del 80%, tiene una repercusión o tiene un aprendizaje que se dio en la infancia gracias a un adulto abusivo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Las decisiones de una generación afectan el entorno de la siguiente. Esto es un punto fundamental. Y al principio de la lección yo les mencionaba, si ustedes históricamente se ponen a analizar la música, la televisión, novelas, series, películas, obras de teatro, moda, todo el contexto que había en los años 50, se van a dar cuenta que hubo una repercusión en los 60, ¿sí? Lo que se sembró en los 60 tuvo una repercusión en los 70. Cosas como que, no nos vayamos tan lejos, en los años 90, en los años 80, perdón, se usaba mucho el tema de fumar, había comerciales de cigarros, había comerciales de alcoholismo, había mucha libertad en ese aspecto. La conducta en las televisiones era la típica película del macho mexicano arriba del caballo, con 3, 4, 20 mujeres, ¿verdad? Y la mujer sufrida, pobre, golpeada, dejada en su casa. Todo este panorama tuvo una repercusión en las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque inconscientemente, lo vimos en lecciones pasadas, el mundo espiritual utiliza los 5 sentidos, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que pruebo y lo que toco, para modernizar o para actualizar a las generaciones. Mucho cuidado con esto, porque si ustedes analizan, cada generación tiene diferente programación, tiene diferentes artistas, tiene diferentes modas, porque todo el mundo espiritual es una programación. El enemigo, el diablo, el adversario, como tú lo conozcas, tiene esa planificación de decir, esta temporada voy a atacar a los niños con esto, ¿sí? A los siguientes 10 años no es lo mismo, ¿sí? Si ustedes analizan las caricaturas de los años 2000, de los años 90, no tiene nada que ver con la caricatura que se transmite hoy en día en televisión. Son completamente diferentes. ¿Por qué? No es que existan nuevos artistas, no es que exista nueva tecnología, es que va cambiando, ¿sí? Se va actualizando, se va modificando el plan del enemigo y cada temporada es diferente. Hoy en día, vean la programación que ven los adolescentes y jóvenes. Métase por un instante a ver lo que está en tendencia en Netflix, en HBO, en Paramount, en Amazon, en la misma televisora abierta, y van a ver lastimosamente qué es lo que está en tendencia. Y lamentablemente es muy, muy triste que nuestros adolescentes y jóvenes reproduzcan y alimenten sus sentidos con ese tipo de contenido. Eso los está preparando para una generación que está por venir. Pero bueno, no voy a abordar en ese tema porque ya lo vimos.
Entonces, ejemplos prácticos. Un padre violento puede formar hijos con heridas emocionales o conductas similares, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo del padre violento pueden pasar dos cosas. Puede ser que un hijo repudie completamente el odio y trate a su familia con amor, con pincitas, para evitar justamente hacerles daño como a él lo hirieron, o en su defecto replicar, ¿verdad? Que es lo que se daba mucho en las generaciones de los 60, 70 y 80, ¿sí? Veían en el pasado, mis papás me golpearon, yo golpeo. A mi mamá tuvo un problema de infidelidad, la persona actual lo tiene. Entonces era muy similar lo que vivían, ¿sí? Entonces aquí en este ejemplo puede que la persona evite esa situación o puede que la persona force. Aquí influye mucho la moral de la persona, ¿sí? Cuando la persona decide y elige no seguir con esos patrones, avanzan. Lamentablemente, para que una persona elija y decida no tomar o no continuar con estos patrones, número uno, tiene que tener la parte espiritual bien presente y bien activa, porque recordemos, clase número uno y número dos, que somos alma, cuerpo y espíritu. Una persona que solamente está lleno de su cuerpo y de su alma y su espíritu está apagado, esta persona no va a tener la parte sentimental, no va a tener ese cariño ni va a tener ese cuidado de decir, yo por amor a mi hijo no lo voy a lastimar, yo por amor a mi familia no le voy a replicar el daño que viví. Pero para esto la persona tiene que estar bien en sus tres áreas. Si no está bien en sus tres áreas, la persona va a replicar lo que vivió o va a iniciar con una nueva herencia, vamos a ponerle, ¿sí? Punto número 2, dice responsabilidad individual clara en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Aquí se refiere justamente a que el que cometa un error o un pecado, la persona tiene que tener, para que pueda liberarse de ese pecado, tiene que pedirle perdón a Dios, arrepentirse en vida y modificar su forma o su conducta de vivir. Hay dos tipos de arrepentimiento, ¿sí? Existe el arrepentimiento genuino, cuando la persona se arrepiente y se lamenta, ¿sí? Y existe el otro tipo de arrepentimiento que no es genuino, que es, me descubrieron en el error, hago como que me siento mal, cambio, eso es lo que comúnmente pasa con las personas en adicción, me descubrieron que consumo, me descubrieron que me alcoholizo, me descubrieron que tengo un problema, me da pena, me arrepiento en el momento para calmar las aguas, como dicen, o para tranquilizarlos, pero ya que pasa esto, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Son dos tipos de arrepentimiento, ¿sí? Los que existen. Entonces, aquí en la palabra de Dios, este versículo nos habla de que el pecado no es heredable en cuanto a las consecuencias, ¿sí? Es decir, si una persona peca, tiene que ponerse a cuentas con Dios y si no se pone a cuentas con Dios, va a morir. Por eso dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Hablando justamente de la parte del pecado, hablando del pecado en forma de muerte, ¿sí? La palabra de Dios dice que el pecado es muerte. Entonces, una persona que no se arrepintió, bueno, ahí él va a pagar sus pecados. No es como que la siguiente generación tenga que llevar. Lo que sí es heredable son las condiciones. Ahorita lo voy a explicar un poco más a profundidad. Dice que esto corrige una mala interpretación fatalista de la Biblia, ¿verdad? Cada persona responde por sus propios pecados y cada persona está haciendo, si comete un pecado o un error, vuelvo a repetir, es una semilla que plantó y no sabe si la persona le va a tocar cosecharla o a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Por eso es importante cuidar lo que estoy sembrando en el mundo espiritual. Punto número 3. Dice dimensiones reales
de la transmisión generacional. Dice que las consecuencias naturales son patrones de conducta aprendidos, ¿sí? Es decir, cuando una persona peca, ¿sí? Inconscientemente está transmitiendo o está generando una condición negativa para su entorno, ¿sí? Si la persona es descubierta en ese pecado, bueno, vuelvo a repetir lo que les dije hace un momento, la persona se arrepiente porque la descubrieron, remordimiento, ya me llegó la palabra. Uno es arrepentimiento y uno es remordimiento, son los dos tipos de arrepentimiento, ¿sí? Cuando una persona realmente se arrepiente es porque sabe que lo que está haciendo es incorrecto, ¿verdad? Y no está bien. Pero cuando una persona lo descubren en el pecado y quiere aparentar o quiere decir que va a cambiar y no cambia, esto solamente es temporal, ¿sí? Y lamentablemente esta conducta es aprendida por el entorno. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado los 5 sentidos, lo que ves, lo que hueles, lo que pruebas, lo que tocas, en todas partes. ¿Por qué? Porque si en tu trabajo tú tienes amigos, amistades, conocidos, ¿sí? Que te platican, que tienen amante, que tienen una adicción, que consiguen dinero de forma ilegal o lo que sea. Acuérdense, yo les mencioné cuando di la clase de los sentidos que nuestro oído está en la forma de un bebé. ¿Por qué? Porque ahí llegan las ideas, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos ni siquiera ni de escuchar, ni de ver. Hay mucha gente fatalista que se pone a ver TikToks y se la pasan viendo videos de noticias, de que encontraron gente haciéndole daño a un bebé, a un animalito, robando, todo ese tipo de situación no nos nutre, al contrario, está generando en nosotros violencia. ¿Por qué? Porque nos está abriendo un panorama espiritual, ¿sí? Mismo caso cuando las personas ven series de gente con mucha sangre, con mucha violencia, con muchas condiciones negativas. ¿Qué es lo que está pasando? Que se reprograma la mente de tal forma que se pierde la sensibilidad y la persona empieza a ver eso normal. Ah, mira, en la novela son jóvenes y tienen adicción a, qué bien, ¿no? Y ya cuando lo ven en el mundo real, no te preocupes. Sí, tu caso es muy similar al de la serie X, ¿no? No pasa nada, mira, vamos a hacer esto. No tenemos por qué minimizar y no tenemos por qué entrar al juego del enemigo de hacer las cosas negativas como algo positivo. No podemos decir que la música que el día de hoy escuchan los jóvenes, las tendencias que hay de series, de películas, no podemos normalizar, decir es lo normal. Es una temporada, es una moda. Al rato va a pasar. Yo dejo que mi hijo escuche ese tipo de música porque es una moda. Al rato, 2, 3 años va a haber otra. No. ¿Por qué? Porque este tipo de situación está reprogramando la mente de las personas, ¿sí? Y está haciendo que la persona cada vez se vuelva más insensible al tema que está viendo y esto tarde o temprano le va a causar un daño y un mal, ¿sí? Dice aquí también que la cultura familiar, mucho cuidado, hay familias que ni siquiera tienen cultura, que se reúnen solamente a tomar, se reúnen a decir groserías, a hablar mal de las personas, a insultarse, a violentarse, a hacer cosas que no están bien, ¿sí? ¿Cómo van a crecer las siguientes generaciones o las nuevas generaciones? Van a crecer con esta cultura y van a decir, lo normal es que yo vaya a la fiesta con mis tíos, que tome con ellos, que fume con ellos. Lo normal es hablar de cosas inmorales. ¿Por qué? Porque así lo hacían en mi familia, porque yo crecí en una familia donde era el día a día, ¿no? Entonces no debemos normalizar esto. Si en la familia no hay cultura, es un foco de atención, una alerta que tenemos que tener. Recuerden siempre cuidar mis 5 sentidos. Si yo voy a un lugar donde lo que estoy viendo no es sano para mí, mejor me retiro. Si yo voy a un lugar donde lo que estoy escuchando no edifica,
mejor le doy la vuelta. No importa que sea familia, mejor amigo, escuela, trabajo, lo que sea. Yo tengo como prioridad, parte del amor propio, cuidar lo que consumo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo consumo, así como el cuerpo, si yo todos los días tomara refresco, 2, 3, 4, 5, 20 litros al día, ¿qué va a pasar? En cinco meses, en un año, va a haber una consecuencia en mi cuerpo. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Si yo estoy consumiendo cosas que no me edifican, tarde o temprano van a nacer ideas que no quiero para mi vida. Entonces, mucho cuidado con esto, con la cultura familiar. Y podemos decir, pero es que es mi familia. ¿Cómo me voy a separar? ¿Cómo me voy a apartar de mi familia? Es mi papá, es mi mamá, es mis hermanos. Bueno, si ellos consumieran el refresco que te mencioné ahorita, ¿tú lo harías porque son tus papás? No, ¿verdad? Lo natural o lo ideal sería obviamente ir cambiando esa mala cultura y decir, a ver, voy a traer a mis hijos, pero no quiero que tomen. Voy a traer a mis hijos, pero por favor no digan groserías. ¿Por qué? Porque los niños son esponjas que van aprendiendo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Modelos de pensamiento. Bueno, aquí entra mucho lo que veo, ¿sí? Si yo veo series con tendencias de todo este tipo, ese es un modelo de pensamiento, lo voy viendo normal. Y digo, miren, la novela están haciendo eso. Pues es normal. Es lo que hacen los jóvenes, ¿no? Es lo que podemos hacer. Entonces, vamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es una presentación de lo que el enemigo quiere ofrecer a mi vida. Y tengo que tener mucho cuidado con eso. Consecuencias sociales. Siempre que hay una situación de pecado, hay muchas consecuencias sociales. ¿Cuáles son estos? Las consecuencias sociales son pobreza estructural, es decir, familias que no salen, que no les alcanza, que aunque papá y mamá trabajan y ganan bien, ya recibieron el sueldo y ya se descompuso algo, ya tuvieron que pagar, ya tuvieron que pedir prestado, ya tuvieron que... ¿Por qué? Porque hay una consecuencia por la siembra negativa, ¿sí? Una de las consecuencias justamente de la infidelidad es la pobreza. Una familia que presenta o que tiene un problema de infidelidad, el dinero no va a alcanzar. Así tenga 1000 trabajos el hombre, nunca va a alcanzar el dinero. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué también en su momento, porque cuando una persona se une a otra persona, se unen también sus problemas, se unen también todas las consecuencias de pecado. Entonces imagínense, es como sembrar 1000 semillas a la vez. Van a dar fruto a su tiempo y van a causar consecuencia. Otro punto importante también es que ese tipo de situación genera violencia heredada, ¿sí? Padres que violentan a sus esposas o esposas que violentan a sus esposos, todo tipo de violencia, no solamente física, sino verbal, ¿verdad? Gritos, insultos, abusos, ¿sí? También aquí entra mucho la idolatría. Las personas que tienen ese tipo de condición son muy idólatras, ¿sí? ¿Qué es idolatría? Te estarás preguntando. Idolatría no es tener una imagen en tu casa. Idolatría no es creer en una imagen. Dice la palabra de Dios que idolatría es todo aquello que abarque un lugar más grande en tu corazón que no sea Dios. Entonces, idolatría puede ser mi trabajo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, la comida, el dinero, ¿sí? Todo aquello que ocupe más lugar en mi corazón antes que Dios es idolatría. Y bueno, la cultura también influye mucho, ¿verdad? El cómo vemos todo nuestro entorno. Dice aquí que en el Antiguo Testamento la idolatría familiar afectaba generaciones enteras. La idolatría es la principal, escuchen esto, la idolatría es la principal causa de que existan todas las calamidades en las familias, ¿sí? Entre más idolatría exista en una familia, más problemas y más pecado y más semillas van a ser plantadas. ¿Por qué creen ustedes esto? Por lo que leímos arriba el versículo, ¿verdad? En Ezequiel.
no, perdón, aquí la tengo, en Éxodo, ¿sí? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recordemos que Dios aborrece la idolatría, por lo tanto no puede haber bendición. En un hogar con idolatría nunca va a haber bendición. ¿Por qué? Porque Dios no tolera, ni ama, ni puede habitar donde existe la idolatría. ¿Sí? Dice también aquí que la influencia espiritual dice que la Biblia reconoce que el pecado abre puertas a opresión espiritual, pero no enseña que un creyente esté inevitablemente atado por maldiciones hereditarias, sin probabilidad de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona de nuestro pasado pecó o existe una condición de pecado, ¿sí? Lo más lógico es que ese pecado trate de replicarse, como dije ahorita, germina ese fruto. Pero esto no quiere decir que una persona que viene a Cristo tenga justamente que pagar o tenga que pagar los platos rotos, ¿verdad? De lo que se hizo en el pasado. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura él, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos habla de una renovación, pero lo que sí es muy importante es justamente entregarle a Dios todos estos pecados, ¿sí? Dice aquí el punto número 4 que Jesús rompe toda condenación. En segunda de Corintios 5:17, bueno, ya lo leí ahorita, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú llegaste a Cristo, todo es nuevo, ¿sí? Eres una nueva criatura. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, Dios ya nos ha dado la libertad, pero ¿cómo funciona esto? Cuando se da un veredicto en un tribunal, voy a poner un ejemplo, cuando tú quieres poner una demanda, cuando tú quieres alejarte de alguien que te daña, demandar a alguien, tú vas y pones esa demanda en el tribunal, ¿verdad? Ante la ley, ante la autoridad. Cuando este tribunal analiza tu caso, analiza los problemas, ellos determinan si te lo aprueban o te lo niegan, ¿verdad? Cuando te lo aprueban, ¿qué pasa? Ya está aprobado, ya te lo aceptaron, pero es importante que tú vayas a ver cómo va el trámite, que te den el documento, que tú lo tengas para que lo puedas hacer hábil. ¿Qué significa esto? Que Jesús rompe con toda maldición, con toda cadena del pasado de tus familiares, pero es importante, número uno, entregarle eso a Cristo, número dos, aceptar su perdón y número tres, reconocer con tu boca, ¿sí? Que Dios te ha librado, Dios te ha perdonado, Dios te ha restaurado de todo condición del pasado. Y obviamente, pues ponerte a trabajar. Esto no quiere decir que el enemigo no vaya a intentar hacerte caer en lo mismo que hizo caer a tus antepasados. Te toca la parte que decía ahorita, de decir, bueno, si yo viví violencia, yo vengo a Cristo, rompo con esa maldición de violencia, le pido perdón a Cristo por los pecados de mis antepasados, le pido a Cristo que restaure mi vida, mi corazón, y a partir de ahora cuido el no caer en esa parte, porque me puede ser más factible caer en eso. ¿Por qué? Porque soy propenso a eso, ¿sí? Pero es importante, como lo dije ahorita, reconocer y aplicarnos, ¿verdad? Saber lo que tengo que hacer. Por eso les dije ahorita, lamentablemente esto no lo saben las personas. ¿Y qué es más fácil? ¿Hacer las cosas buenas o las cosas malas? Pues lo malo, ¿verdad? Y replicar. Si a mí me gritaron, yo grito. Si a mí me pegaron, yo pego. Si a mí me engañaron, yo engaño. Si a mí me hicieron un daño, yo lo replico. Ojo por ojo y diente por diente, dice un dicho, ¿verdad? Entonces, eso es en el mundo natural, en el mundo donde no existe la justicia o el amor que es Cristo, pero cuando ya existe Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender
a separar lo negativo para entonces ahora sí empezar a vivir una vida conforme a su palabra. Entonces, Cristo rompe toda condenación. Esto nos dice que no hay maldición generacional que esté por encima de Cristo, ¿sí? No importa el pecado que hayan cometido nuestros antepasados. En Cristo todo es renovado. El creyente no está condenado por la historia familiar. Tus familiares pudieron haber hecho cosas negativas, pero eso no quiere decir que tú tengas que replicar. ¿Puede haber la tentación? Sí, porque vuelvo a repetir, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces él va a intentar replicar o volver a poner lo que en el pasado le funcionó para que cayera a tu familia y probablemente a ti se te haga algo satisfactorio, pero tú tienes que aprender a alejar y separar la historia. Mi familia pasada fue, yo decido y elijo cambiar ese destino, ¿verdad? Yo decido y elijo alejarme de toda condición negativa. El siguiente punto dice que la gracia interrumpe patrones heredados. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú mantienes tu parte espiritual llena, una relación con Dios, no vas a tener necesidad de caer o de volver a los problemas que tuvieron tus antepasados. Por eso es la importancia de acercarte a Dios. Por eso es la importancia de buscar de Dios. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando del Creador, de que vuelvas al Creador y para volver al Creador tienes que llegar a Él por medio de Jesucristo. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces es importante estar conectado con Dios para que justamente tú puedas romper esos patrones hereditarios. El siguiente punto dice, sin embargo, recordemos las consecuencias del ADN y de la cultura que sí puede traer transmitidas a los hijos por medio de las mezclas de padres en generaciones en generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, todo esto, somos nueva criatura, yo decido y elijo no continuar con estos patrones, yo decido y elijo no replicar lo que hicieron en el pasado, es algo completamente válido. Sin embargo, hay muchas consecuencias del pasado. Voy a poner un ejemplo. Si en el pasado una persona abusó de la sustancia, ¿sí? Esto va a desencadenar que los hijos que nazcan tengan o sean propensos justamente a adicciones, ¿sí? O justamente que nazcan con una deficiencia en su cuerpo. Esto es una enfermedad, ¿sí? Muchas veces las enfermedades físicas tienen un contexto espiritual, es decir, en el pasado hubo una situación que conllevó a que el hijo que nace tenga esta situación. ¿De qué enfermedades estoy hablando? Diabetes, hipertensión, problemas de aborto, problemas de adicción, malformaciones, esquizofrenia, epilepsia, todos los temas mentales, ansiedad, depresión, todas estas situaciones son cosas heredadas por patrones y conductas que se hicieron en el pasado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si una persona trae esa condición, tiene que en el presente pedir perdón a Dios por sus antepasados, por lo que hicieron, decidir y elegir no caer en estos problemas, ¿sí? Y pedir sanidad por medio de Dios. Esos son los 3 pasos para que la persona pueda ser libre completamente y romper con esas situaciones del pasado, ¿sí? El siguiente punto aquí dice, el error número 1 es negar que los pecados de los padres afectan a los hijos. Es un error muy grande porque sí afectan, ¿sí? Y más cuando los hijos vieron a sus padres cometiendo el error, el pecado o haciéndolo, ya se sembró en ellos algo, ¿verdad? El error número 2, enseñar que el cristiano o el que sigue a Cristo sigue bajo una maldición hereditaria inquebrantable. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando llegamos a Cristo podemos renovarnos, siempre y cuando aceptemos la voluntad de Dios, pidamos perdón por el pecado y aceptemos su perdón, ¿sí?
Vuelvo a repetir, es como si tú pones la demanda, pero nunca vas a ver en qué quedó, ¿sí? Tú vas por la vida, puedes vivir 10, 20, 30, 50 años y nunca fuiste a ver la resolución de la demanda. ¿Qué va a pasar? Pues que no vas a tener la seguridad, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con esta información? Ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Dice aquí que la Biblia nos enseña que hay consecuencias generacionales, que cada persona es responsable ante Dios. Esto es algo muy importante, ¿sí? No por decir, es que mi papá hacía esto, pues yo también lo hago, ¿no? Y cuando llegue con Dios y me pregunte por qué lo hacía, es que mi papá me enseñó. No, porque si yo estoy aprendiendo que eso no lo debo hacer, yo debo decidir y elegir romper con esa cadena, ¿sí? Yo debo decidir y elegir eliminar esa condición porque yo voy a entregar cuentas de mis actos, no de los de mis papás, no de los de mis abuelos, sino de mí mismo, ¿verdad? El siguiente punto, en Cristo hay libertad real, pues sí, porque Cristo justamente vino a romper con toda maldición, con todo pecado, vino a limpiar, a restaurar, a darte vida nueva, vida eterna, pero es importante que tú reconozcas, decidas y elijas seguirlo, aceptar, decir, sí acepto tu perdón, sí decido cambiar y sí elijo estar en tus caminos. ¿Para qué? Para que tú me vayas guiando conforme a los planes y propósitos de Dios. El pecado, aquí una frase muy importante, el pecado no se hereda como culpa automática, pero sí se puede transmitir como patrón, cultura o consecuencia. Sin embargo, cuando una persona viene a Cristo, comienza una nueva línea espiritual. Eso también es algo muy importante, que cuando tú llegas a Cristo, dice la Biblia que todo es nuevo, todo es renovable. Y a partir de aquí empieza tu nuevo camino, tu nueva historia. También es importante que si tú ya pediste perdón a Dios por lo que hicieron tus padres, tus abuelos, ya debes de dejar ese tema. Debes aceptar el perdón de Cristo y tratar de cambiar ese giro. Por supuesto que van a haber luchas, pruebas. Si naciste en un hogar, o peor aún, si mientras estabas en el estómago de tu mamá hubo adicción, hubo violencia, hubo maltrato, hubo pensamientos de odio hacia el bebé, hubo pensamientos de aborto, hubo situaciones difíciles, preocupaciones, tristezas, problemas económicos, todo eso definitivamente va a desencadenar en ti, ¿sí? Porque recordemos algo también muy importante que la ciencia menciona. La mente de la mamá durante el embarazo es fundamental para cómo van a ser ese bebé o ese hijo, ¿verdad? Por eso es que las personas, ustedes pueden ver que hoy en día nacen los niños con muchos problemas, ¿sí? Problemas de TDAH, que son trastornos de ansiedad, de hiperactividad, autismo, problemas de esquizofrenia, problemas de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo es crucial para tu nacimiento. Todo esto tú lo puedes entregar a Dios y empezar un nuevo camino, una nueva historia. Ahorita les doy la palabra al que levantó su mano. Ya nada más quiero finalizar esto. Bueno, ya para finalizar, aquí vienen unas preguntas de reflexión. Eh, bueno, estas preguntas se las voy a mandar. Estaba checando que no les mandé las de la semana pasada. Una disculpa. Les voy a hacer llegar ahorita las dos, las de la semana pasada, para saber si hay un pecado todavía ahí oculto, y este otro que son preguntas para reflexión. Son 20 preguntas de justamente lo que hemos visto. Y bueno, como les dije, ya vamos a entrar a lo fuerte de este diplomado, a lo que venimos, que es a liberarnos y a vivir libres de toda situación. ¿Cuál va a ser la tarea? No sé si recuerdan que en la primaria había un árbol genealógico o un árbol de la familia. Aquí les estoy mostrando uno. Bueno, ¿qué van a hacer en esto?
de tarea van a hacer su árbol genealógico. ¿Cómo es un árbol genealógico? Bueno, se van a colocar a ustedes en la parte de aquí abajo, aquí, y a los lados, a los costados, mamá y papá, ¿sí? A los costados, mamá y papá del papá, mamá y papá de la mamá. Más atrás, si conocieron o tienen manera de saber de ellos, mamá y papá del abuelo, mamá y papá de la abuela paterna, mamá y papá del abuelo, de la abuela, perdón, materna y paterna, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esta información? Van a tratar, si ustedes pueden, ¿sí? Platicando con su familia o que ustedes conozcan, van a hacer una lista de los pecados que había en sus antepasados. Ya expliqué lo que es pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, o hablando éticamente, todo aquello que va en contra del ser humano y de la salud. ¿Cuáles son estos temas? Alcoholismo, drogadicción, violencia, infidelidad, aborto, problemas mentales. Si saben de algún familiar que tuviera problemas, esquizofrenia, ataques de convulsión, se me fue el nombre, pérdida de la memoria, toda situación, problemas físicos también, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, cáncer, alguna situación de enfermedad así negativa. Otro tipo de problemas pudiera ser suicidios, depresión, ansiedad. Todo eso lo van a investigar y lo van a colocar en este árbol. Este arbolito lo van a tener ustedes, ¿sí? Solamente ustedes lo van a tener y solamente va a servir justamente para en las clases posteriores empezar a romper esas cadenas, empezar a pedir a Dios perdón, empezar a pedir a Dios libertad sobre esa condición, porque ya los temas que vienen a partir de aquí justamente tienen que ver con esto: amargura, rechazo, autorrechazo, ocultismo, problemas sexuales. Ya son temas que vamos a ir viendo adelante y es importante que lo tengan. Este árbol yo les sugiero que no es como un árbol para que lo vayamos a poner en la sala como de un cuadro de honor, no es algo de orgullo. Entonces yo les recomiendo que este árbol lo tengan ustedes en una hoja para que al terminar este diplomado podamos romperlo. Ya habiendo cerrado con estos temas, ya habiendo pedido a Dios perdón por todo esto, se rompe, se tira, y dice la palabra de Dios que cuando hemos entregado los pecados a Cristo, Él hace lo mismo. Él los rompe, los elimina y ya no los vuelve a recordar. Entonces la idea es esta: romper con toda atadura, con toda condición negativa del pasado para poder estar bien en el presente. Y déjenme ver qué hora es. Ok, vamos a alcanzar a ver este tema que es importante. Pecados confesados y no confesados. ¿Por qué les pongo a hacer esto del árbol genealógico? Porque dice la palabra de Dios que los pecados confesados, ¿sí? Número uno, son cancelados y borrados, es decir, erradicados. Cuando tú confiesas un pecado a Dios, Él lo elimina por completo, ¿sí? Es muy diferente que tú digas: Señor, perdóname por todos mis pecados, amén, a que tú digas: Señor, te pido perdón por esto, por aquello, por lo otro, por lo que dije, por lo que hice, por lo que pensé, por lo que soñé, por lo que pudiera llegar a suceder. Es diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y aquí están las citas, no las añadí porque justamente son bastantes citas, pero esto, bueno, los que tengan su libro lo pueden buscar en su Biblia, y los que no tengan el libro les voy a tomar captura y se los voy a mandar también ahorita para que lo tengan. Entonces, los pecados confesados son cancelados y borrados, es decir, erradicados. Los pecados confesados son perdonados, son hechos blancos como la nieve, dice la palabra de Dios, son olvidados por Dios, son lavados,
son retirados y nos vemos liberados de ellos. Asimismo, somos lavados y purificados de ellos. Todo esto lo dice la Biblia y aquí vienen las citas. Les voy a pasar esto para que ustedes lo busquen, ¿sí? ¿Qué pasa con los pecados no confesados, con las cosas que se guardan? Dice aquí que causan muerte, aquí vienen las citas bíblicas. Dice también que los pecados no confesados obstaculizan las oraciones, es decir, bloquean. Recordemos que Dios es santo y cuando hay una condición de pecado, la oración no llega a Dios. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si yo estoy hablándole a Dios, sí, pero mientras existe una condición de pecado, esta oración no sube a Dios, porque Dios no habita en el pecado, ya lo habíamos visto en clases pasadas. El pecado no confesado nos separa de Dios, es decir, nos aleja, nos aparta. Y separados de Dios, recordemos que, número uno, somos punto más susceptible del enemigo, por lo tanto va a haber más situaciones, va a haber más condiciones difíciles porque estamos alejados de Dios. Y el siguiente punto dice que testifica contra nosotros, es decir, un pecado no confesado, mira, ahí está señalando, apuntando lo que hicimos, lo que no hemos entregado a Dios, ahí está el dedito apuntándonos, ¿verdad? Causan que Dios los recuerde, aquí también viene la cita bíblica, ¿verdad? Un pecado no confesado causa que Dios esté recordando, pues que tenemos una deuda con Él, ¿verdad? Expone la culpabilidad, traen castigo, traen condenación, maldicen el alma, endurecen el corazón, nos convierte en esclavos del pecado. Por eso las personas a veces dicen, es que no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de practicar aquello, porque no lo has entregado, no lo has confesado. Por lo tanto, ahí estás, esclavo, encadenado al pecado, porque como no lo entregas, vas cargando con él, vas siguiendo con él. Causan enfermedad, dice la Biblia, y causan muchos problemas y calamidades. Vuelvo a repetirte, no todas las enfermedades físicas son a causa del pecado, pero la gran mayoría sí. Por eso es importante confesar y entregar a Dios justamente pues la parte del pecado para yo poder ser libre, tanto mía como pedir perdón de mí, de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, lo que hicieron. No los estoy juzgando, esto también quiero que lo entendamos. No es juzgar a mis antepasados, es simplemente perdonar, olvidar y reconocer que yo tengo que decidir y elegir ponerme las pilas para no caer en la situación en la que cayeron ellos. No es que los esté juzgando, criticando, es que estoy siendo consciente de que no quiero continuar con ese legado de pecado. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. La siguiente semana ya entramos al capítulo 6, que es la amargura. Ya vamos a empezar con un tema fuerte y vamos a empezar con las oraciones de liberación. Les pido de favor que traten de conectarse, que no se pierdan. Si han estado viendo la clase hasta el día de hoy, les pido por favor que las siguientes semanas se conecten, que pongan en práctica lo que estamos viendo, porque ya se viene lo fuerte. Ya se viene la liberación completa. ¿Qué va a pasar después de que tú entregues todo esto? Vas a ser libre. Por eso el diplomado se llama Vivir sin cadenas, el manual, porque Dios va a traer restauración, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer una nueva oportunidad para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo, para tus ingresos. Te va a ir bien. ¿Por qué? Porque vas a estar bien con Dios. Vas a estar cubierta o cubierto al 100% en la parte espiritual. Ya nada más te toca a ti cuidar la parte del cuerpo y cuidar la parte del alma. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Voy a pasar con el tema de preguntas o dudas. ¿Alguien levantó por ahí su mano mientras estaba dando la clase? El pastor Irán. Adelante, pastor. Oh, bendiciones.
Era para que si repitiera una frase, el ¿Recuerda cuál era? pecado no se hereda como culpabilidad automática. La frase que dijo, A ver, el pecado no se hereda como culpabilidad automática. déjeme lo hablo. En el pecado no se hereda como culpa automática, pero sí puede transmitirse como patrón. Entonces, ¿cuál era la frase que dijo? A ver. Bueno, recuerden que si no nos recordamos ahorita, recuerden que la clase está grabada y pueden volver a visualizarla. Aquí está. El pecado no se hereda como culpa automática, pero sí puede transmitirse como patrón, cultura o consecuencia. Sin embargo, cuando una persona viene a Cristo, comienza una nueva línea espiritual. ¿Sí era esa? Sí, ¿verdad? Ahí lo dejo para que lo vean. Sí, Entonces, ok, gracias. ¿sí? ¿Qué quise decir con esto? Bueno, que el pecado no es automáticamente una cadena perpetua para los que vienen, pero más sin embargo, sí puede haber una consecuencia negativa, ¿sí? Como vuelvo a repetir, y más cuando la persona nueva vio, se enteró, ¿sí? Escuchó que sus antepasados pecaron o hicieron algo incorrecto, ahí es donde sí puede haber una consecuencia de decir, acuérdense que el pecado entra por los sentidos. Por lo tanto, si un niño, un adolescente, un joven ve, escucha, huele, prueba, toca el pecado de sus padres, ahí ya entra pecado para ellos. Por eso decía yo al principio, cuidemos mucho a nuestros bebés, niños, adolescentes, jóvenes, porque ellos son una esponja. Entonces, yo lo que siempre les digo a las parejas es, yo sé que a veces es difícil, a veces, por más que queramos tener un temperamento tranquilo, de no discutir en casa como papás, o no gritar o no algo, a veces es difícil, pero si tienes hijos, lo más que te sea posible, trata. ¿Por qué? Porque los niños aprenden, ¿sí? Y lamentablemente los niños crecen con esta conducta. Por eso es muy importante tener el cuidado en casa sobre cómo estamos viviendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más, pastor, que quisiera comentar? No, gracias. Eso era todo. Muy bien. Hermano Roberto, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Mencioné en la parte cuando el bebé está en el vientre de la madre, que absorbe todo lo que ve en el medio ambiente. Sí. ¿Qué pasa en el caso de las parejas que ya son grandes y requieren tener un bebé, nunca han tenido un bebé, y requieren hacer el uso de un vientre, le pueden decir vientre, que lo rentan, ¿no? El vientre. Sí. Entonces se hace todo el proceso para el proceso del bebé en un vientre ajeno. ¿Qué pasa ahí con ese bebé? ¿Qué pasaría con ese bebé al encontrarse en algo que está fuera de mamá más que nada, su verdadera madre? ¿A qué conlleva todo esto que la ciencia, la tecnología nos ha dado? ¿Cómo se ve dentro del marco espiritual? Pues justamente este bebé va a nacer con los ADNs justamente pues de los papás, pero va a tener mucho que ver el recipiente, es decir, el vientre donde este bebé está naciendo, pues definitivamente tiene mucho que ver las emociones. Recordemos que una mujer en el embarazo está transmitiendo todo el tiempo, ¿sí? Porque aunque la ciencia aún no ha estudiado a grandes rasgos, un bebé tiene la capacidad de sentir, de escuchar, de percibir lo que está en su entorno, lo que mamá piensa.
Por eso es muy importante que durante el embarazo la mamá tiene que tener todas las comodidades, no pelear, no hablar mal del bebé, no hacer comentarios hirientes, ¿verdad? Esas mamás que tienen pensamientos de aborto, que tienen problemas económicos, que dicen, no, pues es que, ¿cómo voy a tener al bebé si este bebé pues vino nada más a molestarnos o algo? ¿Qué pasa con eso? Esos bebés nacen con amargura, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, y con rechazo. ¿Y qué pasa con esto? Que como se sembró esa semilla en ellos, ¿qué va a pasar? Va a germinar. ¿Y cómo va a germinar? Se preguntarán. Son personas que constantemente están rechazando. ¿Rechazando de dónde? Personas que no consiguen pareja sentimental, personas que los corren del trabajo sin motivo alguno, personas que no son físicamente agradables, ¿verdad? Que son señalados, que son rechazados. ¿Por qué? Porque desde el vientre, mamá o papá sembraron en este bebé el rechazo, el decir, no te queremos, no te planeamos, sería mejor que no nacieras. Todas esas ideas se van generando como una semilla y va a dar fruto. Vuelvo a repetir, ¿en qué momento? No lo sabemos. Puede ser en el kinder, en la primaria, secundaria, en la prepa, en la universidad, pero de que va a dar fruto, va a dar fruto. Por eso es importante que la persona rompa con todo esto. Y también se me pasó comentarles, es muy importante que investiguen también ustedes cómo fueron procreados. Si cuando ustedes, mamá y papá, estaban ustedes por nacer, ellos estaban casados, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que el matrimonio está bendecido por Dios. Por lo tanto, si fuimos concebidos fuera del matrimonio, hay que hacer una oración para que Dios rompa con todas esas situaciones. Hay que ver si realmente fuimos fruto del amor, fruto del accidente. Recordemos que en los años 50, 60, el 70, los métodos anticonceptivos eran muy limitados o nulos. Por lo tanto, se cree que en esta temporada o en estos tiempos el 80% de los embarazos eran accidentales. Todo eso es importante porque influye en nuestra psicología, en lo que somos. Y definitivamente tenemos que pedir perdón y romper con eso. Entonces, bueno, ya me fui muy lejos. Hermano Roberto, pues aquí definitivamente cuando ¿qué características o qué se le va a implementar al bebé? Lo que la mamá, lo que el vientre le esté implementando. ¿Sí? Ok, hermano, muchas gracias. Bendiciones. Lupita, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Yo quería poner mi punto de vista Sí. en cuanto a la pregunta que hizo el hermano del vientre alquilado. Yo pienso que siempre cuando interviene la ciencia o el hombre en una cosa tan con la naturaleza, cuando interviene el hombre, ya se descompone algo. En cuanto a los vientres alquilados o prestados, ¿verdad? Porque de hecho tiene mucho que ver la mamá, porque la mamá es la que aporta la sangre, en la sangre va el alma Así es. del ser humano. Entonces, tiene mucho que ver ahora las cadenas que trae la mamá, las situaciones que trae la mamá. Entonces, pues es de pensarse, de pensarse. Gracias. Gracias, Lupita, por el comentario. Sí, definitivamente. Recordemos que un bebé está absorbiendo todo el entorno de los papás, tanto del papá como de la mamá. Aunque la mamá sea el que la lleva en su pancita, también el bebé escucha y siente, ¿verdad? La aceptación o el rechazo por parte del padre. Por eso también personas que dan o que se embarazan cuando es unión libre o cuando no conocen al papá, todo eso influye en los niños. Por eso es muy importante que nosotros investiguemos cómo fuimos concebidos, ¿verdad? Porque eso determina muchas cosas de nosotros.
¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O nadie? Yo, pastor. Adelante. Bueno, ahorita yo sé que pues la tecnología ha ayudado a muchas personas que quieren ser papás y que quieren tener ese lazo de que sean, tratar de que sean como, no hijos adoptivos, ¿verdad? Sino hijos de su sangre, que sean lo más cercano a eso. Y ahorita que estaba comentando de qué pasa cuando hacía la pregunta uno de los hermanos, que qué pasa cuando se hace este proceso de como de que es una inseminación en otro vientre de otra persona. Yo me recordaba de algo que mi hermana Alejandra me comentaba a mí, que cuando, que no viene siendo, si bien no viene siendo que ella rentó ni nada por el estilo, pero me recordó que decía que cuando mi sobrina estaba embarazada, ella le hablaba mucho al bebé, mi hermana Alejandra, y que cuando ella le hablaba al bebé, el bebé se movía, entonces, que le ponía música y muchas cosas así, ¿no? O sea, yo creo que esa sería una de las cosas que podría hacer la diferencia que, que cuando se hace este tipo de procesos, pues yo creo que es importante esa relación con la persona que va a traer al bebé. Y no sé, bueno, en películas se ve que normalmente tratan de que la mujer esté cerca o en la casa de la pareja para tener el cuidado, para que tenga la alimentación y el cuidado que debe de, o que ellos quieren que tenga para que el bebé nazca pues como más sanamente, lo más sanamente posible. Y entonces Alejandra decía que cuando el bebé nació y cuando él le hablaba o le cantaba, el bebé volteaba con ella porque ya conocía su voz. Sí. Porque desde que antes que naciera, pues ya había que ella le cantaba o cosas así, le hablaba y el bebé se movía, pues cuando nació el bebé, ella le hablaba y el bebé volteaba y la buscaba a ella porque ya conocía su voz. Entonces yo creo que esto puede ser una de las cosas que se pudieran hacer, ¿verdad? Sí, definitivamente eso está científicamente comprobado, que los bebés en el vientre, aunque están muy pequeñitos, ya perciben cuando les hablan, cuando les cantan, cuando les dicen cosas positivas. De la misma forma, cuando se les rechaza, se les dice cosas negativas o se hacen cosas que les daña, pues tienen consecuencias tanto al nacer como durante el desarrollo de la adolescencia o de la juventud. ¿Sí? Eh, Alguien levantó su mano, Ángela. Sí, maestro, buenas noches. Es con el mismo tema de que, como decían ahorita, que el recipiente, o sea, el vientre de alquiler es sumamente importante. He visto que a esas personas o esas mujeres que deciden eso, mayormente tienen que vivir en la misma casa, como decía la hermana, eh, de la persona que desea el bebé. ¿Por qué? A esa madre también la tratan con psicólogo porque luego de dar a luz, Sí. a veces crea una codependencia, tanto en la madre como en el bebé. Entonces empiezan a trabajar con esas madres psicológicamente para que no se adapten a, al bebé, porque inmediatamente que dan a luz, los papás biológicos tienen que estar ahí, porque inmediatamente se le entregan a la madre para que le dé calor. Pero en sí hay mujeres que sí sufren eso y luego le hace falta eh, el bebé. Entonces otros ponen reglas que no pueden hablarle al bebé mientras esté en el vientre. Solamente la madre biológica Ujú. puede hacerlo porque, como decía la hermana ahorita, el bebé reconoce la voz
de la madre que le habla desde que está en el vientre. Esa es mi aportación. Gracias, sí, definitivamente, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy bien. Pastor Will, adelante. Sí, nada más es identificar los dos casos, ¿no? Porque como que se ha hablado de dos casos, pero no se han identificado. Se ha hablado de que del caso uno, donde no hay una mezcla genética, Ujú, donde no interviene el óvulo femenino, sino se siembra ya, que previamente se hace la fecundación in vitro y es cuando se renta solamente el vientre materno. En ese caso, pues no tiene una, una, una relación genética, o sea, padre y madre son ajenos al ujú. vientre rentado. Sí, Y el otro, un caso que se comenta por ahí, donde sí la madre o el vientre utiliza su óvulo. En ese caso, pues la madre biológica, pues es la persona que renta su mismo cuerpo, ¿no? sí, Entonces, en los dos casos, hay un vínculo donde sí tiene que ver con lo que se está comentando en la cuestión emocional y en la cuestión física, incluso a través de la sangre, en los dos casos. Pero obviamente en el caso segundo, donde la madre sí es biológicamente su madre, pues ya tiene una relación totalmente directa con el bebé, ¿vale? así es. Sí, gracias, Pastor, por el comentario. Bueno, pues vamos a dejar la clase hasta aquí. Les voy a mandar ahorita el cuestionario para los que no tengan el libro y les encargo de favor que hagan su árbol genealógico. ¿Cómo lo van a hacer? Preguntando a sus padres si tienen conocimiento de sus abuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Que van a preguntar todas las condiciones negativas, enfermedades, situaciones difíciles, adicciones, comportamientos que no son normales o que son comportamientos suicidas o diferentes. Todo eso, ¿por qué? Porque a partir de la siguiente clase vamos a ir justamente soltando y liberándonos de todas estas situaciones o cargas negativas. Sí, amados alumnos, bueno, pues si alguien más tiene algo que comentar o dejamos la clase hasta aquí. Sí, pastor, bendiciones, buenas noches. Sí, Fíjese que no hay como naturalmente un enlace entre los padres adoptivos y los donantes o el vientre prestado o rentado, pero Dios hace todas las cosas perfectas y enlaza ese bebé con la persona y algunas veces hasta se parecen y le preguntan, ¿ese es su hijo? Y no saben que es adoptado. ¿Ve? sí, Porque se parece tanto. Entonces, de la forma que Dios hace las cosas tan perfectas que Dios aún tiene propósitos, aún en las violaciones, que niños que salen de una causa, de un también. producto de una violación, con todo eso Dios tiene planes con las personas, con las almas. Esa es mi aportación. Sí, definitivamente todo eso pues tiene que ver, pero también recordemos que Dios tiene un propósito, ¿verdad? En todas las cosas. Y también es algo muy importante que tenemos que saber nosotros. Dice la palabra de Dios que es bendición de Dios los hijos, ¿verdad? Los hijos son bendición. Entonces también debemos entender esto, que Dios a quien quiere darle el privilegio o la dicha de ser padre o madre, lo da. Porque también hay muchos casos de esterilidad, ¿verdad? De papás o mamás que por más que intentan, no pueden concebir, ¿verdad? Entonces ahí también habría que ver los factores. Entonces, bueno, vamos a despedirnos con esto. Espero que el tema de hoy les haya gustado, les haya servido, ¿verdad? Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana, primeramente Dios. Que pasen una excelente noche en sus hogares y nos conectamos la siguiente semana. Bendiciones.